Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro trabajo. El día de hoy vamos a trabajar acerca de defensa civil y primeros auxilios. Nuestro aprendizaje esperado conoce la definición y funciones de defensa civil y en qué situaciones se tiene que brindar primeros auxilios. Muy bien, en primer lugar, muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de defensa civil. ¿Sí? ¿Qué es defensa civil? Inclusive algunos lo han podido ver en un mapa de Perú con el óvalo naranjadito. ¿Sí? Muchos lo tienen en mente. Muy bien. Defensa civil es un organismo público que está encargado de coordinar, facilitar y supervisar un plan de gestión del riesgo en caso de desastres, es decir, encargarse del manejo de los recursos, las personas y las acciones para enfrentar un desastre. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que cumple Defensa Civil? En primer lugar, facilita la preparación, respuesta y rehabilitación en caso de desastre. Difunde formas de prevención y cuidado en caso de desastre. También supervisa la preparación, respuesta y rehabilitación en caso de desastre. No solamente es que va a facilitarlo, sino también va a tener que supervisar. Promueve la instalación y actualización de los sistemas de alerta. Coordina el apoyo nacional e internacional. Coordina también la asistencia humanitaria a los países afectados. Muchos de nosotros, por ejemplo, nos hemos percatado cuando ocurre situaciones ya muy fuertes que ya sale de control de las manos del hombre, por ejemplo, el friaje que se produce en las alturas de Arequipa, por ejemplo. Y normalmente se busca la asistencia humanitaria, pero en este caso sería a distritos de nuestro departamento. Cuando ocurren terremotos, entre otros desastres, de igual forma, ¿no? En nuestro país también colabora, y si a nuestro país le ocurre, de otros países también llega ayuda. También otra de sus funciones es orientar el entrenamiento del personal para enfrentar un desastre. O sea, ellos tienen un entrenamiento, porque no cualquier persona es parte de defensa civil, sino son aquellas personas que están preparadas para enfrentar un desastre, ¿no? Si se requiere, por ejemplo, rescatar, ayudar, etcétera, estas personas también lo realizan. También apoyan la operación conjunta de los que participan en la respuesta ante un desastre, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre algún desastre, un huaico, inundación, etcétera, no solamente Defensa Civil está presente, sino también aquí se trabaja de manera conjunta con los vecinos que siempre están aptos, presentes a apoyar. Defensa Civil también tiene su misión y su visión. En el caso de la misión, ellos son un organismo público ejecutor que asesora, coordina y articula la preparación, respuesta y rehabilitación en caso de desastres, proponiendo las políticas, normas, planes y programas para proteger la vida e integridad física de la población y el patrimonio ante la ocurrencia de emergencias y desastres. ¿Cuál es su visión? Ellos quieren ser una institución moderna, eficiente, sólida y líder en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, que cuenta con la confianza y compromiso de las autoridades y población, sustentando en la responsabilidad, experiencia y solidaridad. Muy bien, según lo que acabamos de mencionar, Defensa Civil pues es un organismo público que no solamente va a estar presente en el momento que ocurrió el desastre, sino todo lo contrario. Ellos ya están preparados antes, ¿sí? Por eso hablamos de una preparación, de una respuesta y una rehabilitación.
Una respuesta es el actuar en el momento y la rehabilitación vendría a ser todo lo que ya se realiza después de haber ocurrido dicho desastre. Muy bien, eso es en relación a defensa civil. Muchos inclusive vamos a encontrar en el logo defensa civil, tarea de todos. Defensa civil no solo son unas cuantas personas, defensa civil somos todos. En relación a los primeros auxilios, ¿qué son los primeros auxilios? Se llaman así a las atenciones y cuidados que se proporcionan a las personas que han sufrido algún tipo de accidente, hasta mientras llegan los médicos o sean conducidos a centros de atención especializada. Por eso dice primeros auxilios, ¿no? Si nosotros hablamos primero, vendría a ser un orden. Entonces, en este caso van a ser las atenciones y los cuidados que cualquier persona puede brindar a otra persona que ha sufrido algún accidente, mientras llegan los médicos o esta persona es llevada a un centro de atención, sea un hospital, una clínica, etc. Vamos a encontrar también aquí ciertas cosas que debemos de considerar. Proporcionar los primeros auxilios siempre y cuando nos encontremos capacitados para ello. Por ejemplo, si en el recreo, vamos a imaginar esta situación, estamos en el recreo y uno de mis compañeros, al momento de patear la pelota, sintió pues que se lastimó la pierna y queda tirado y gritando. Si yo no estoy capacitada para ayudarlo, yo no lo voy a tocar. Inmediatamente llamaré a la enfermera, de repente al profesor de educación física. Pero si yo no estoy capacitada, yo no lo toco. Además, debemos cerciorarnos bien de la naturaleza del accidente y procurar, según el caso, no moverlo. Si es una fractura, por ejemplo, yo no voy a moverlo, no voy a tratar de cargarlo, ¿sí? También debemos cerciorarnos de si el accidentado está respirando. De no ser así, proceder a proporcionarle respiración boca a boca, pero en este caso también tiene que ser una persona capacitada. Si nosotros no sabemos, pues no vamos a poder ayudar. En caso de hemorragias, tratar de contenerlas a base de comprensión de arterias y vendajes. Si el accidentado está inconsciente, se debe colocarlo de costado para facilitarle la respiración. No debes darle ningún tipo de medicación. En caso de fracturas, se debe inmovilizar el miembro lesionado. Toda prestación de primeros auxilios debe aplicarse con las manos debidamente limpias e higienizadas, en tanto que las heridas deberán ser cubiertas con gasa, no con algodón, porque el algodón tiene esas pelucitas que se pueden impregnar, se pueden pegar. Vamos a ver aquí algunos casos en los cuales se pueden brindar primeros auxilios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de heridas y hemorragias. Las heridas son cortaduras que se producen en la piel y pueden ser peligrosas si llegan a infectarse. Aquí lo más importante es detener el derrame de sangre y evitar que ingresen microbios o gérmenes infecciosos. Las heridas abiertas deben cubrirse de inmediato con gasa u otro material debidamente higienizado. Tampoco voy a coger cualquier trapo sucio y le voy a poner, pues sería lo mismo, ¿no? Voy a estar contaminando. Pero vamos a recordar nuevamente, no debemos usar algodón, porque se corre el riesgo de que se pegue la herida y eso es difícil de quitar. Cuando las heridas son muy leves, se hace necesario aplicar, cuando son leves, por ejemplo, lo primero que hacemos es limpiarlo adecuadamente y también utilizar una gasa para su limpieza, ¿no? Recuerda no utilizar el algodón. Pero si es lo contrario y la herida, las heridas son muy graves, hace necesario aplicar un torniquete para contener la hemorragia. Luego también en el caso de intoxicación o envenenamiento.
Generalmente la intoxicación se produce por ingerir alimentos en mal estado, aspirar óxido de carbono o consumir barbitúricos. Los barbitúricos son sedantes, calmantes, ¿no? A veces algunas personas lo consumen en abundante porque no pueden dormir, están muy ansiosos, qué sé yo. Aquí los primeros auxilios que debemos brindar, en primer lugar, ¿no? Si una persona se ha intoxicado, debemos provocarle el vómito. De igual forma, si ha ocurrido un envenenamiento, debemos provocar el vómito. En caso de que el veneno haya sido ingerido por la boca, para ello se irrita la pared posterior de la faringe con el dedo índice o manipulando con el mango de una cuchara la úvula o campanilla que tenemos al abrir la boquita. Ahí se tiene que manipular para provocarse el vómito. Esto es en el caso de una intoxicación o envenenamiento. No es que lo voy a hacer cuando a mí me dé la gana. No, es solamente en el caso de intoxicación o envenenamiento. También se le debe dar leche al intoxicado. Retirar al accidentado del ambiente contaminado. En este caso, por ejemplo, si es por intoxicación, tengo una persona que se ha intoxicado con gases o vapores tóxicos, lo primero que debemos hacer es retirarlo de ese lugar. Despojarle de las prendas contaminadas para evitar que la intoxicación se propague a la piel. En el caso de las quemaduras, por ejemplo, las quemaduras se producen por acción del fuego o cualquier otro objeto, ¿sí? Puede ser de primer grado. Ahí la piel aparece enrojecida. Segundo grado, se forman ampollas en la piel. Y tercer grado, se da destrucción y desprendimiento de tejidos. Alguno de nosotros seguramente ha sufrido quemaduras de primer grado, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y cuando se me saltó el aceite, sin querer, también se me puso la parte enrojecida. Entonces ese ha sido de primer grado, porque a ampollas no he llegado, ¿no? ¿Qué debemos hacer aquí? Primero, aplicar abundante agua en la zona quemada, si la quemadura es pequeña. También debemos cubrir la herida con gasa esterilizada. En caso de que las quemaduras sean grandes, hay que evitar la contaminación. En este caso, por ejemplo, se debe cubrir la boca con un pañuelo y no hablar mientras se dan los primeros auxilios. Debes poner la herida al descubierto y cubrir al paciente con una sábana limpia. En caso de que los vestidos de la persona estén ardiendo, se esté quemando, debes envolver inmediatamente a la persona con una manta y hacerla rodar por el suelo hasta que el ruedo se extinga. En este caso, por ejemplo, algunas veces esto ocurre, ¿no? Y nadie está libre de nada. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es que el fuego desaparezca. En todos los casos, si existiesen ampollas, no debemos reventarlas, porque podemos ocasionar que éstas se infecten. En el caso de las asfixias, la asfixia es la privación y la falta de oxígeno en tejidos y pulmones. Es de carácter grave, puesto que sin el oxígeno no podemos vivir, sino contados minutos. Se produce por ahogo, sofocación, estrangulación, presencia de cuerpo extraño en la laringe o por permanecer en zonas enrarecidas de oxígeno, ¿no? O sea, en zonas cerradas donde no hay oxígeno. Aquí, ¿de qué manera se debe actuar? En caso de sofocación, quitar lo que tuviera presionando el cuello del accidentado, sea una corbata, sea el botón de una camisa. Cuando se produce atragantamiento por espina de pescado o trozo de carne, inmediatamente debemos inclinar al accidentado hacia adelante o acostarlo boca abajo sobre una silla o cama o sobre las rodillas de una persona, dejando colgante la cabeza y el tórax en su parte superior. Luego golpear la espalda entre los omóplatos hasta que arroje el cuerpo extraño. En caso de los niños, se les debe sostener por los tobillos con la cabeza hacia abajo y golpear como en el caso
anterior. En el caso de ahogamiento, sacar el accidentado del agua y si respira, acostarlo y abrigarlo con una manta. En caso de que éste no estuviese manifestando respiración, debemos colocarlo en declive, limpiarle la boca convenientemente y aplicarle respiración artificial. En el caso de las fracturas, sabemos que las fracturas son las roturas de los huesos, que se pueden producir por diferentes motivos y en circunstancias diversas. Pueden ser simples o cerradas cuando el hueso se quiebra, pero sin que la piel se abra. Expuestas o abiertas cuando la zona de rotura se comunica con el exterior en forma de herida. Lo que se aconseja hacer en todo caso de fracturas es primeramente inmovilizar la parte afectada. Así vamos a evitar también el dolor y la lesión y que el accidentado sufra agravamiento en los tejidos y nervios. Aquí también debemos actuar con mucha cautela, sin manipular, sin hacer movimientos innecesarios. De ninguna manera debemos intentar acomodar el hueso, podríamos agravar la situación. Debemos abrigar al accidentado, acostarlo y prevenir el shock, hablarle, calmarle que todo va a estar bien, que se tranquilice, que pronto va a pasar esto. Como mencionaba anteriormente, si la fractura fuese abierta o expuesta y hay hemorragia, se tiene que tratar de detenerla lo más pronto que se pueda. En caso de no existir esta hemorragia, proteger la herida con gasa. Cuando se traslade al accidentado, se debe hacerlo con mucho cuidado. En caso de fractura de algún miembro, preventivamente hay que entablillarlo utilizando pedazos de madera. También pueden ser reglas, pueden ser cartones gruesos. En caso de mucho dolor, hinchazón e inmovilización articular, aquí conviene colocar compresas de agua fría en el sitio lesionado. También vamos a encontrar casos de heridas pequeñas. En la vida del hogar o en nuestro quehacer diario siempre estamos expuestos a sufrir pequeñas heridas, como por ejemplo cortes, arañazos, raspaduras, etc. Aquí, por ejemplo, debemos lavar la herida con mucho jabón y agua. Y si tienes agua oxigenada, debes utilizarla allí. Si hubiera un pequeño cuerpo extraño dentro, debemos tratar de sacarlo con una pinza debidamente esterilizada, ¿no? En caso de tierra, ella sale con el agua y especialmente con el chorro del agua del caño. Aquí debemos aplicar yodo en la herida. Luego vamos a cubrir la herida con gasa, sujetándola bien con cinta adhesiva o esparadrapo, no demasiado ajustada para que pueda circular la sangre. También vamos a encontrar accidentes producidos por aparatos eléctricos, ¿sí? También dentro de nuestra vida cotidiana, en esta sociedad en la que la mayoría tenemos aparatos electrónicos, domésticos, electrodomésticos, cada vez es mayor los accidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, debemos separar al accidentado, por ejemplo, de la corriente eléctrica, desenchufando el aparato que estaba utilizando. Si no es posible hacerlo, no tocar al accidentado. Podemos electrizarnos nosotros también. Protegernos con guantes de goma, con algún jeve, utilizar un palo largo, subirse a una silla de madera, entre otras acciones que me ayuden a operar como aislantes y luego proceder a liberarlo de la corriente. Finalmente debo aflojarle la ropa al paciente y si no respira, también aquí tendrían que aplicarle la respiración artificial. Finalmente curarle las heridas y quemaduras que hubiera sufrido. Estos son los casos en los que podríamos brindar primeros auxilios. Las que están directamente relacionadas con nosotros, por ejemplo, chicos, es aquí, ¿no? En el caso de las fracturas, heridas pequeñas,
en los casos de accidentes producidos por aparatos eléctricos, inclusive en caso de quemaduras. Por ejemplo, yo te decía, están jugando fútbol y de pronto un compañerito pues sufrió una fractura. Lo primero que tú haces no es brindarle los primeros auxilios, sino inmediatamente llamarás, en este caso, a la enfermera. En el caso de las heridas pequeñas, ha ocurrido con varios, se han rasguñado, ha habido arañazos, pequeños cortecitos, etc. Inmediatamente han acudido a la enfermería también. En caso de las quemaduras, podría ocurrir esto en casa, ¿sí? En el caso de la intoxicación o envenenamiento, nosotros todavía no somos partícipe de ellos, tampoco podemos dar los primeros auxilios. Muy bien, chicos, esos son los casos en los que de manera general se pueden brindar primeros auxilios, pero recuerda que para brindarlos, primeramente debemos estar capacitados. Y finalmente, la actividad que vamos a realizar es elaborar un mapa mental con la información brindada. Este trabajo lo debes realizar en un papelógrafo. Ya no vas a trabajarlo en tu cuaderno, lo vas a hacer en un papelógrafo. Y la foto que vas a subir de tu evidencia es el papelógrafo con tu mapa mental acerca del tema. Paz y bien, chicos.